Muy buenas a todos y bienvenidos a una entrega más de nuestro curso de Introducción al LabVIEW. El día de hoy vamos a estar hablando de dos estructuras que son la for loop y la while loop. Y la estructura de casos. En cuyo caso lo que vamos a hacer es dar clic derecho, estructuras y vamos a sacar un for loop. Los elementos que componen un for loop pues básicamente son un número de iteraciones que quiero que se ejecute el for, las veces que se ha ejecutado. Y si quisiéramos, podríamos agregar elementos de control. Pero bueno, vamos a explicar un poco cómo funciona el for loop. Este iterador empezará desde un valor de 0 y medirá hasta donde se va a ejecutar el código. Vamos a crearle un indicador. Y este valor de n es el que me dice cuántas veces quiero que se ejecute el for loop. Vamos a darle clic derecho, vamos a crear una constante y vamos a decir que se ejecute 5 veces. Para que el procedimiento no se ejecute tan rápido, parecido al while loop, el primero ejecuta y después incrementa, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, que precisamente sería en este caso agregar un timing para poder apresar los cambios, crear un clic derecho, crear una constante y decir que se ejecute cada un segundo, o sea, cada 1000 milisegundos. Simplemente vamos a ir al panel frontal, vamos a revisar la paleta numérica y vamos a ejecutar el código y vamos a ver cómo él empieza a ejecutar hasta que se haga 5 veces la iteración. Entonces me explico. Yo le dije que se ejecutara 5 veces, pero como el iterador empezó en 0 pues, y terminó en 4, pues definitivamente desde acá hasta acá se ejecutó 5 veces. Por eso es muy importante conocer que el iterador del for loop va a llegar hasta una cantidad menos que la que le ponga acá, en vista de que empieza desde 0. También podríamos agregar una condición, un condicional o un terminal de condición. No es muy común, para que simule algo parecido a lo que es el while loop. Vamos a crear una condición dando clic derecho, crear control, me genera un botón de stop. Sin embargo, sí es obligatorio conectarle a este elemento el número de veces que quiero que se repita. Vamos a poner aquí unas 20 veces. De esta manera, cuando ejecuto el código empieza a funcionar, y cuando presionamos el botón de stop también podríamos parar a través del botón de stop. Una de las aplicaciones que se me ocurre con esto es que, digamos, por ejemplo, en una planta de producción, que empiece a contar unas repeticiones de un proceso. Puede ser, por ejemplo, que tengamos una banda con unas pastillas, ¿cierto? Un tarro con pastillas. Vamos a poner por acá un tarrito donde le están llegando pastillas, y el que se encarga de llenarle el número de pastillas, pues este que va ingresando pastilla por pastilla, 20 pastillas. Resulta que hubo un fallo en la producción y es necesario parar todo lo que se está haciendo, y entonces una manera es a través de un botón de stop, como un paro de emergencia, pues intervenir el proceso y decir que no se ejecute más. Entonces esta sería una de las aplicaciones que le encuentro. Realmente la gente en los foros dice que no es una práctica muy utilizada. Sin embargo, pues el hecho de que esté en el LabVIEW, pues es bueno conocerlo, y sobre todo a personas que se vayan a certificar en las versiones del LabVIEW, pues seguramente esas son preguntas que salen en la evaluación. Por demás, no hay mucho más que agregar del for loop, es así de sencillo. De hecho, yo voy a quitar nuevamente dando clic sobre el marco, clic derecho sobre el marco, y vamos a quitar la estructura condicional porque pues realmente en este caso no lo quiero hacer, y vamos a hacer una aplicación con el iterador. Aprovechemos que el for loop repite un número de veces, el número de veces que diga acá, y vamos a generar una secuencia que puede ser la secuencia de un semáforo, ¿cierto? Quiero que encienda un semáforo como tal. Para eso vamos a hablar un momentico de otra estructura muy interesante. Esa otra estructura pues es la estructura de casos. La estructura de casos, cuando la podemos involucrar, nos va a referir básicamente a un condicional. En este caso, su entrada es booleana. Si se pone una entrada verdadero o falso, pues lo que vamos a hacer es que genere una acción para el verdadero, una acción para el falso, y son las dos únicas acciones que podemos hacer. De hecho, si sacamos una constante booleana, la ponemos acá, le ponemos que sea verdadero.
simplemente yo podría hacer lo siguiente. Vamos a hacer una aplicación un poco simple, pero me sirve para explicar la estructura. Podemos crear un botón, podemos generar este botón de acá y podemos simplemente conectar este botón a que sea verdadero. En caso de que sea falso, pues simplemente vamos a decirle pues que le llegue un falso. Vamos a decirle que le llegue un falso. Entonces, de hecho, si quisieran, este valor no lo conectamos directamente ahí, sino que le podemos decir que le conectemos directamente un verdadero. Entonces, de esta manera, cuando el botón es verdadero, entra en la estructura de caso verdadero y me encendería el botón. Si no, pues si la estructura es falsa, pues me agregaría un falso y me apagaría el botón. De esta manera, mire que cuando presionamos, mire que como es verdadero, se pone acá. Si nosotros interrumpimos el programa, ¿cierto? Si lo interrumpimos, le damos en falso y vuelvo y lo ejecuto, pues me aparece un falso. ¿Qué podemos decir entonces de esta aplicación? De esta aplicación podemos decir que es muy básica. Podemos de hecho cambiar esto, cambiarlo a un control, para que sea un control booleano. Y podríamos tener un botón que básicamente me encienda o me apague que está acá. Entonces, miren, lo apaga y lo prende. A veces se demora porque recuerde que está haciendo intervalos de un segundo como tal. Si cambiamos los intervalos, el problema es que se nos va a acabar muy rápido el programa porque estamos utilizando una estructura, digamos, for loop que es finita y que se puede acabar en cualquier momento. ¿Qué más podemos decir de esto? Pues esto si conectamos una variable booleana, solamente tiene dos posibles opciones, pero no necesariamente que venga conectada por defecto como un condicional significa que sea eso. También puede ser una estructura de casos. Por ejemplo, vamos a poner acá una string, ¿cierto? Vamos a conectar la string. De hecho, pues lo puse constante. Vamos a darle clic derecho. Vamos a decir donde dice cambiar por control. Y generamos un control tipo string acá. Vamos a hacer lo siguiente. Miremos que cuando conecto un string, primero el icono cambia su color, indicando que cambió el tipo de variable. Y mire que ahorita lo que dice verdadero está entre comillas dobles. O sea, eso es texto. Y si vamos a revisar los demás casos, hay un caso cuando es falso y por defecto. O sea que me agregó un caso por defecto y podemos agregar muchísimos más casos. Esto se parecería ya más a un lenguaje de programación como una estructura de casos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner aquí let1, ¿cierto? Vamos a poner, ¿qué pasa cuando me escriba en este texto let1? Pues básicamente vamos a sacar entonces tres indicadores, pues precisamente para 3 LEDs. Pongamos aquí LED 1, LED 2, LED 3, pues si le podemos poner acá LED 1, acá podemos poner LED 2 y por acá podemos poner LED 3. Y podemos hacer lo siguiente, estos tres los podemos sacar de ahí. Entonces podemos hacer lo siguiente, podemos hacer que cuando diga LED 1, de hecho LED 1 on, pues que encienda el LED 1, ¿cierto? Y eso se hace sencillo. Cuando estemos en el caso LED 1 on, vamos a donde están los booleanos, vamos a generar entonces que el LED 1 se va a encender aquí. De hecho podemos duplicar esto para bueno, no es necesario, vamos a dejarlo así. Si el LED 1 es on, pues voy a encender esto con LED 1. ¿Qué pasa si quiero agregar otro caso? Porque puede ser LED 1 off y ese puede ser el caso por defecto. Cambiamos este que dice falso por LED 1 off, simplemente que se apaga. En este caso yo quiero entonces agregar una constante booleana. Esa constante booleana va a ser falsa y lo que vamos a hacer es apagar el LED 1. Pero ¿qué pasa si quiero un LED 3? ¿Qué pasa si quiero un LED 2? O sea, si también quiero hacer lo mismo para otros LEDs, entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos darle aquí clic derecho, podemos agregar un caso después de estos, y ese caso pues entre comillas sería LED 2 en on, ¿cierto? Y ahí lo que vamos a hacer es conectar entonces nuevamente una constante y eso me va a encender entonces el LED 2. También podríamos agregar un nuevo caso, clic derecho, agregar un caso después de, ¿cierto? Ponemos aquí LED 2 en off y pues en este caso lo que queremos hacer con el LED 2 pues es agregar una constante, pero esa constante es que me apague el elemento. ¿Listo?
Me faltaría agregar un caso, por ejemplo el caso qué pasa si ponemos LED 3 en on, ¿cierto? En este caso lo que queremos hacer, booleanos constantes, agregarlo acá y precisamente a que encienda el LED 3. Podríamos agregar más casos, por ejemplo LED 3 en off, y en este caso podemos agregar una acción booleana y vamos a agregar algo que está acá, que es que me apague esto. Entonces de esta manera tenemos conectados para todos los casos elementos y quiero hacer una acción en los elementos. Sin embargo, si nos fijamos, aquí se arroja un error. Es muy común cuando utilizamos estructuras de casos, ¿cierto? Que ya vamos entendiendo la idea, que es muy dinámico, podemos agregar lo que queramos. Cuando yo conecto elementos como los que estoy conectando acá, él por cada caso me va a decir qué pasa con el LED 2, con el LED 3. O sea, me dice qué pasa con el LED 1, pero no me dice qué pasa con los otros dos LEDs. Y esto es una incertidumbre del código. Y esa incertidumbre se da precisamente o se soluciona yendo a cada uno de los casos y diciendo qué quiero que hagan en cada una de esas acciones. Si yo realmente no quiero que hagan nada, sino que se queden con los valores o los últimos posibles valores que tenía, vamos a dar clic derecho y vamos a usar sin conexión por defecto. Nuevamente aquí vamos a dar clic derecho sin conexión por defecto y acá vamos a dar clic derecho sin conexión por defecto. O sea que son elementos que no van a estar conectados en ninguno de esos casos. En los casos donde sí se conecta, tomará los valores, y donde no se conecte, pues simplemente hace caso omiso a que no está conectado. Simplemente vamos a ejecutar, vamos a poner aquí LED 1 en on y le damos clic por fuera y vemos cómo enciende el LED 1. Aquí ya el código se nos va a acabar porque le pusimos apenas 20, pongámosle un 150 para que nos dure bastante. Entonces LED 1 en on y encendió el LED. Vamos a poner otros casos, por ejemplo LED 3 en on, simplemente le vamos a dar aquí donde está esta flechita para confirmar y me enciende el LED 3. ¿Listo? Por defecto apagó el LED 1 porque no estábamos diciendo qué pasaba con el LED 1. ¿Qué pasa si le ponemos LED 3 en off? Damos clic por fuera y él apaga. Si ponemos LED 2 en on, damos clic por fuera y él enciende el LED. Si pongo LED 1 en on, pues simplemente enciende el LED también. Si yo quisiera que conservara los valores de las acciones pasadas, pues eso se soluciona fácil utilizando un registro de desplazamiento, ¿cierto? Entonces ese registro que está acá sería quitarles estas opciones, que es que tome esos valores por defecto. Podríamos agregar un registro de desplazamiento sobre lo que tenemos acá. Esto nosotros ya lo hemos explicado antes, que es agregar un registro de desplazamiento y decir que en caso de que no estemos trabajando sobre ese LED, por ejemplo LED 1, 2, pues básicamente aquí conecté mal el registro de desplazamiento, no, este está bien, agreguemos un segundo registro de desplazamiento, ese será para el LED 3. En ese caso el LED 3 que está acá recibirá ese valor, y en cualquiera de los casos el LED 3 va a recibir ese valor, y en el siguiente caso, que es el de LED on, el LED 3 va a recibir ese valor, va a recibir este valor, y así tomará únicamente el último valor que le correspondía al LED 3, el último valor. De esa manera, si estaba encendido, no se nos va a apagar. Podemos hacer lo mismo con LED 3 en on, pues realmente el LED 1 va a ser el que va a tomar este valor, el LED 1. Vamos a revisar para este otro caso donde se apaga, es el LED 1. Vamos a revisar para el LED 1 ya está, para el LED 2, este LED 1 tiene que quedar acá, y para el LED 2 en off, esto también tiene que quedar acá. En este caso me falta agregar un tercer registro de desplazamiento. Vamos a agregar registro de desplazamiento, vamos a agregar esta condición acá, y este registro de desplazamiento pues va a conectar, en el caso de que sea acá que no tiene nada conectado, pues vamos a conectar el LED 2, y acá vamos a conectar también, que le hace falta conectar este señor acá, y también vamos a conectar este señor aquí. Vamos a conectarlo todo donde no estén los casos, y vemos que automáticamente cuando él en todos los casos sabe cuál es el valor, el estado lógico de cada uno de los LEDs,
pues dejó de ser como un cuadrito, como blanco, para volverse un cuadro relleno. Significa que todos los casos están definidos en qué acción queremos tomar. Vamos a ejecutar nuevamente, vamos a poner LED 1 en on, eso está bien, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner LED 2 en on, vamos a dar clic por fuera y vemos como ahorita si enciende el LED 1, enciende el LED 2, pero y no se me apagó el LED 1, que era lo que sucedía antes. Precisamente porque cuando él entra en una condición LED 2 en on, pues está diciendo que estamos encendiendo el LED 2, lo estamos encendiendo, y que los demás LEDs van a quedar con los valores que tenían antes. Y como el valor que tenía antes era encendido, pues, y el otro apagado, pues quedaron encendidos y apagados respectivamente. Así que de esta manera nosotros podemos dar uso de lo que viene siendo lo aprendido hasta el momento. Vemos que los for loop pueden jugar papel de ciclos que se repiten, pero digamos que son finitos, o sea, se terminan por, digamos, en algún momento terminarse. A no ser que uno le haga un arreglo especial para que esta variable de entrada nunca se incremente y de esa manera, pues siempre tengamos un elemento para que no termine. Pero si usted realmente desea que no termine, pues lo mejor que puede hacer es agregar un while loop en vez de un for loop. Digamos que esto está muy marcado para el uso de matrices, para el uso de conteos, cuando yo ya tengo definido cuántos conteos quiero hacer. Si yo quiero llenar 20 pastillas, eso podría ser el conteo de las 20 pastillas. Para cosas que yo conozca los valores numéricos y que sean consecutivos. Si ese es el objetivo, el for loop es una buena opción. Desde luego un for loop puede estar dentro de un while loop, eso tampoco tiene por qué cambiar. Y recuerde que en el momento que nosotros queramos agregar un paro de emergencia sobre digamos el for loop, podemos agregarlo dando clic derecho en el marco, clic derecho y agregar estructura condicional, un terminal condicional. Y de esa manera obtendríamos la espera del número de veces que quiero que se repita o poder agregar una estructura, un botón de paro de emergencia en cualquier momento a través de este botón. Pues espero haber sido claro con la explicación de lo que es la estructura de casos, un poco la estructura for loop y bueno, nos vemos en una próxima ocasión.